Habíamos visto estos días las funciones, en la última clase yo creo, todo este tipo de funciones lógicas que conformaban el álgebra de Boole con sus propiedades, tanto en circuitos como en contactos, ¿vale? O lo particularizamos en dos tecnologías, que fue los contactos y los circuitos lógicos, ¿no? Que se utilizan o se utilizaban tanto para diseñar circuitos digitales como se pueden utilizar hoy en día para programar. Vamos a ver hoy ya las funciones en su conjunto, combinaciones de esas funciones y cómo se pueden obtener las funciones a través de una tabla de verdad, cómo podemos obtener la tabla de verdad a través de la función. Habíamos dicho que en el álgebra de Boole, en la lógica que estamos manejando, las funciones quedan perfectamente definidas por su tabla de verdad, ¿no? Es lo que vamos a llamar lógica combinacional. La salida o una función siempre va a depender del estado que tienen las entradas. Luego, más adelante, veremos que en la realidad, cuando vamos a automatizar algo, lo que nos interesan son sistemas que no sean combinacionales, sino que tengan memoria. Cuando metemos en medio a jugar la memoria, lo que estamos viendo ya no se puede aplicar a todo, sino que lo podremos aplicar solamente a una parte del circuito. La memoria o el factor tiempo, ¿no? Cuando metemos el tiempo, cuando un sistema tiene que recordar, por ejemplo, la señal que tenía con anterioridad, para determinar la señal que tiene ahora, ya hablamos de otro tipo de circuitos. Pero bueno, los primeros que vamos a ver va a ser los que llamamos combinacionales, donde con una tabla de verdad yo tengo unas combinaciones de las variables y para cada combinación existe un único valor de salida, que es siempre el mismo. Bueno, vamos a ver también, aunque no está por aquí, de cara a los ejercicios del final, cómo podemos obtener pues de cualquier función que tengamos el circuito lógico, el circuito en contactos, o al revés, de cualquier circuito, de cualquier diagrama de contactos, obtener las funciones lógicas, que es lo que bueno, nos pedían las prácticas, ¿no?, que teníamos ahí. Bueno, tenemos una tabla de verdad y la pregunta que nos hacemos, lo que queremos saber es cómo podemos obtener una expresión algebraica analítica de esa función, ¿vale? En términos de producto lógico, suma lógica, respecto a eso de ahí. Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo, en principio, que va a ser teniendo en cuenta o fijándonos en qué combinaciones hacen que la función valga 1, que sería la primera técnica, la primera manera de verlo, o fijarnos en las posiciones o en las combinaciones donde la función vale 0. Una vez que yo defina la función para una de esas dos situaciones, como para el resto de valores tiene que valer lo contrario, porque solo tengo dos opciones, la función está perfectamente definida. Es decir, puedo definirla fijándome en las combinaciones donde vale 1, diciendo en qué combinaciones vale 1, o bien diciendo en qué combinaciones vale 0. Para ello vamos a hacer unas definiciones así un poquito rápido, teóricas, y a partir de ahí vais a ver qué sencillo es obtener una función, aunque van a salir en el principio funciones muy largas, pero qué fácil es obtener una función de una tabla de verdad. Bueno, el primero que nos define, término producto. Cuando tengo dos variables, afirmadas o negadas, operadas con el producto lógico, eso lo llamamos término producto. Pueden ser dos o pueden ser más de dos, las que sean. Un conjunto de variables multiplicadas con el producto lógico es término producto. Algunas pueden estar negadas o no, eso ya es independiente. Tenéis ahí ejemplos, ¿no? A por B, A negada por C, A por B por C negada por D, todo eso son términos productos. Función en suma de productos. Dime. ¿El qué? Sería un detalle por mi parte. Porque si no, va a ser un señor aquí hablando cosas raras. Algo raro pasaba, sí, algo yo notaba por ahí que no puedo. El que nunca veía. Venga, con el proyector ya veréis que es más bonito. Bueno, ahí tenemos los términos productos, van apareciendo poco a poco. Entonces os decía, lo que estaba diciendo antes, teníamos la tabla de verdad, que es eso de ahí, la tabla con todas las combinaciones, y vamos a ver cómo podemos obtener algo como lo que tenemos justo debajo, que es una función, ¿no? Entonces, el término producto definíamos como cualquier combinación de variables multiplicadas por el producto lógico. Pueden estar en su versión afirmativa o negadas, ¿no?, con la negación ya aplicada.
Suma de productos o función en suma de productos. Cuando tengo una serie de productos que están operados con la suma lógica. ¿Vale? Y tenéis un ejemplo, ¿no?, de una función expresada en suma de productos. A por B negada por C, más B negada por D, más A negada por C por D negada. Tengo 3 productos en este caso que están sumados. Min término llamamos un término producto que contiene todas las variables de la función. Ahí tenéis para 4 variables varios ejemplos, ¿no? Si hacemos el contraejemplo de la primera parte, por ejemplo, este de aquí, a ver, este por ejemplo, el segundo que tenemos aquí, A negada por C, si suponemos que estamos en 3 variables, no es un min término. ¿Por qué? Porque le falta la B, ¿no? Cuando aparecen todas las variables, decimos que ese término producto, concretamente le vamos a llamar min término. ¿Vale? Min término. Tenéis ahí para 4 variables varios ejemplos. Y por último decimos que una forma canónica suma de productos es cuando tengo una función booleana formada solo por min términos. Es decir, tengo una serie de términos productos donde aparecen todas las variables sumados. Cuando la función está expresada de esa manera, decimos que es una forma canónica. Aparecen todas las variables en todos los términos de esa función. ¿Para qué nos define esto? Porque la primera manera que tenemos de sacar una función es precisamente en ese formato, en forma suma de productos. Bueno, la segunda forma que vamos a tener, en forma producto de sumas. Como aplicamos ese principio, decíamos, de dualidad, veréis que va a ser todo lo mismo, pero al revés, ¿no? Lo que vamos a decir. Término suma, una serie de variables operadas con la suma lógica, que pueden estar afirmadas o negadas. Función en forma producto de sumas, cuando tengo una serie de sumas que están multiplicadas entre sí. Ahí tenéis la pinta que tiene, ¿no? A más B negada más C, entre paréntesis, multiplicado por la suma de B negada más D negada, y luego por otro término más. Max término, un término suma que contiene todas las variables de la función, lo mismo que decíamos para el min término y el producto, lo decimos para el max término y la suma. Una suma donde aparecen todas las variables de esa función. Y luego la forma canónica producto de sumas sería una función en forma producto de sumas donde todos sus términos son max términos, ¿no? Donde aparecen todas las variables en todos ellos. ¿Vale? Tenéis un ejemplo ahí con 3 variables y otro con 5. En todos ellos aparecen. ¿Cuántos max términos tendré? Bueno, depende de la función. Eso es, cada función pues va a tener una forma. Pero en todos ellos tienen que aparecer todas las variables. Bueno, una cosa de notación, que esto no lo vamos a utilizar, pero bueno, por curiosidad, que veáis diferentes maneras de expresar las funciones. Con la típica expresión algebraica donde pongo las variables operadas con el producto y la suma. Con las combinaciones que me hacen en este caso 1 cada una de esas funciones. Fijaos, por ejemplo, en esta primera de aquí. A ver si la podemos marcar de otra manera. Este de aquí. Si yo sustituyo esas 3 variables o esa combinación de variables aquí, estaréis de acuerdo conmigo que el resultado sería un 1, ¿no? A negada sería 0 negado es 1, por 1, por 0 negado que es 1, sería 1 por 1 por 1, me da 1, ¿no? Si os fijáis, en cada uno de ellos sería la combinación. Esta sería para el segundo de aquí, la tercera sería para este de aquí y la cuarta sería para el cuarto término que tengo aquí. ¿Vale? Cada uno de ellos sería la combinación de variables que me hace 1 cada uno de esos min términos que tengo aquí, porque en este caso estamos en producto de sumas. ¿Vale? Es otra manera de expresarlo. Y luego también con una m minúscula y un subíndice que sería pasar ese, si miráis esa combinación como un número binario, poner el número decimal equivalente, ¿no? El primero sería 2, la segunda combinación sería 4 y 2, que son 6, la tercera sería 2 y 1, que son 3, y la cuarta serían 4 más 2 más 1, que son 7, ¿no? Si veo como números en binario esas combinaciones, pues pongo una m minúscula y el subíndice es el número decimal equivalente. Y todavía hay una forma de representar más, que es
como esta que tenéis ahí, el signo ese del sumatorio, la sigma mayúscula, la m de min término y entre paréntesis todas las combinaciones que me harían cada uno de esos min términos de la función. Bueno, nosotros vamos a utilizar la primera, la de las variables multiplicadas y demás. Luego en las tablas, cuando simplifiquemos, pues a veces sí que se ponen los subíndices de las combinaciones, ¿no? Decimales que equivalen a esos números binarios. Bueno, para el producto de sumas, lo mismo, pero con ceros, ¿no? Lo que decimos para los unos para la primera opción, lo decimos para los ceros para la segunda. Fijaros aquí, por ejemplo, esta primera combinación que me aparece ahí sería la combinación que me haría 0 ese primer término de ahí, ¿vale? Lo hace 0. Anegada, si es 1, anegada sería 0, más la b que vale 0, más la c negada que sería 1, negado sería 0, sería 0 más 0 más 0, ¿no? Para esa combinación, ese primer término sería 0. Vale. Luego, nada, ya lo otro lo mismo. M mayúscula de max término lo pongo en mayúscula y el subíndice, el equivalente decimal a esas combinaciones binarias, ¿no?, que tengo ahí. Y para la expresión esa, digamos, más compacta, utiliza la letra sigma, no, la letra pi, perdón, mayúscula, la m de max término y luego los números en decimal que equivalen a esas combinaciones binarias. Tema de notación no lo vamos a utilizar mayormente, así que esto tampoco os preocupe. Si es un primer detalle a fijarse es esto de aquí, ¿vale? Porque precisamente lo que estoy haciendo, y vamos a ver ahora con cada una de esas dos maneras de expresar una función, es decir, o dar una lista de todas las combinaciones donde la variable vale 1, para el caso del suma de productos, o para cuando la función vale 0, en el caso producto de sumas. Bueno, ¿cómo se obtienen las formas canónicas? Lo que acabo de decir, las combinaciones para las cuales la función toma un 1, obtenemos los min términos. De las combinaciones para las cuales la función vale 0, obtenemos max términos. Puedo hacerlo de la primera forma o de la segunda, la que yo quiera en cada caso. Va a ser la misma función. Aquí ocurre una cosa curiosa, que es que puedo tener, bueno, una cosa curiosa no, ocurre también en álgebra normal de otra manera, pero yo puedo tener diferentes expresiones para la misma función. Y las expresiones son diferentes, pero me están representando la misma función. Es decir, si sustituyo, voy a obtener la misma tabla de verdad en los dos casos. Ya veremos cuando simplifiquemos que a veces vamos a obtener más de una solución. Bueno, tengo esa función de ahí. ¿Cómo obtenemos la expresión algebraica? Pues con suma de productos lo que hago es marcar las posiciones donde la función vale 1. La parte de la izquierda, esto de aquí, serían las variables y esto es la función, esto es el resultado, ¿vale? Como en una función normal, no sé, cuando ponemos y igual a x al cuadrado, pues la x es la variable y la y es como solemos llamar a la función, ¿no? Pues aquí lo mismo. Aquí la función, vamos a llamarla de momento, esta la vamos a llamar f. Y las variables, pues aquí tengo más de una, son en este caso 3. Como tengo 3 variables, la tabla de verdad tiene 8 combinaciones. Siempre 2 elevado al número de variables que tenga. Si tuviese 4, sería 2 elevado a la 4, que son 16 combinaciones. Y así sucesivamente. ¿Vale? 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etcétera, etcétera. Voy aumentando el número de variables, van aumentando las combinaciones. Bueno, marco esas 3 posiciones donde la función vale 1. Alguien dirá, bueno, ¿por qué en esas posiciones la función vale 1? Es una función de ejemplo. En otras, pues habrá otras posiciones. Es el resultado realmente de la función. Nosotros al final del tema lo que vamos al final a tener va a ser un problema que me da una serie de condiciones de funcionamiento de las variables y de las condiciones de funcionamiento yo tengo que sacarlo primero en qué combinaciones la función vale 1 y en qué combinaciones la función vale 0. Y a partir de ahí es cuando hacemos ya la obtención de la función o el circuito que representa esa función o lo que tengamos que hacer. En este caso tiene solo 3 posiciones que valen 1.
Cada una de esas combinaciones la puedo representar con un min término. Ese min término será, lógicamente, un producto de las variables y tengo que poner una combinación de variables tal que con esa combinación realmente la función valga 1. Es decir, tengo que obtener un min término que efectivamente me haga que la función valga 1. Por ejemplo, el primero, la combinación es 001. 001. ¿Qué combinación de variables tengo yo que tener para que el resultado de sustituir 001 me dé 1? Bueno, pues ese producto, como en un producto lógico todas las variables de entrada tienen que ser 1, tengo que hacer que todas las variables se hagan 1, ¿no? Ya tengo una que vale 1, que es la C. Vale, pues como ya vale 1, va a entrar directamente tal cual está. C en su versión o en su forma afirmada. La A y la B valen 0. Para que al sustituir en un producto me dé 1, tengo que negarlas, tengo que hacerlas 1, ¿no? Por eso aparece la A negada y la B negada. Resumiendo, cuando la variable valga 0, voy a ponerla negada. Cuando valga 1, voy a ponerla afirmada, tal cual. Y las multiplico. Eso ya me asegura que cuando sustituya por esa combinación, el resultado va a ser 1. Lo mismo para la segunda combinación es 0, 1, 1. En este caso tengo que negar solamente la A, ¿no? Sería A negada por B por C. La tercera, la que vale 0 ahora es la C. Pues nada, la A será afirmada, A por B por C negada. Si sustituyo 1, 1, 0, me va a dar 1. Y la función, pues será sin más la suma de esas tres combinaciones. Al final lo que estoy diciendo es que la función vale 1 para esta combinación, la función vale 1 aquí, o la función vale 1 aquí, o la función vale 1 aquí. ¿Vale? Si junto las tres combinaciones con la suma lógica, ya obtengo una expresión que cuando sustituya me va a tener que dar el resultado el mismo de la tabla de verdad. Solo va a haber tres combinaciones donde van a ser 1, que van a ser esas tres que yo he puesto. Para cualquier otra combinación la función va a ser 0. Y lo podéis probar, ¿no? Yo si sustituyo aquí por ejemplo, 0, 1, 0, que sería esta combinación de ahí de la tabla. Sustituyo 0 negado, 1. 1 negado, 0. La C que vale 0, más. Esto ya veo que va a ser 0, ¿no? En cuanto tenga un 0 va a ser 0. Aquí sería 1 por 1 por 0. Y para la tercera, esto también, como hay un 0, va a ser 0. La tercera, 0 por 1 por 1. Esto también va a ser 0. Efectivamente, para esa combinación, la función vale 0. Cualquier combinación de la tabla que sustituya, me va a dar el resultado correcto. Si sustituyo por una de esas tres, por ejemplo por la del medio, sustituyo por 0, 1, 1. Aquí me quedaría 1 por 0 por 1, que va a valer 0. Esto sería 0. Esto valdría 0. Más la segunda, aquí va a ser la que se me va a hacer 1. Esto sería 1 por 1 por 1, que esta sí que va a valer 1. Más la última se me haría 0 también. Sería 0 por 1 por 0, que valdría 0. El resultado sería 0 más 1 más 0, que es igual a 1, ¿no? La función es 1, pues estuve probando ahora esta combinación de ahí. Para cualquier combinación va a ser 0, excepto para esas tres que me van a ir haciendo 1 cada uno de los tres términos que yo he puesto, ¿no? Porque precisamente le he dicho, la función vale 1 para esta combinación o para esa combinación. ¿Vale? Primera forma entonces de obtener una forma canónica. Cojo las combinaciones de la tabla que me hacen la función 1 y expreso esa combinación como un producto para que el resultado sea 1. Si la variable vale 0, la niego. Si vale 1, la dejo tal cual está. Ahí tenéis la tabla con toda la sustitución de todas las combinaciones y veis como al final pues obtengo, como no podía ser de otra manera, el mismo resultado de la función. En cada una de las tres combinaciones se me va a hacer 1 cada uno de los tres términos que yo puse, precisamente intencionadamente para que se me hiciese 1, y el resto van a ser 0 todas.
Vamos a hacer un ejemplo antes de nada. Antes de pasar al siguiente, vamos a hacer otro... Venga, ponemos una tabla de verdad de 3. Intentamos sacar... Vamos a poner una la que sea, no sé. Así... Por ejemplo. Vale. Una cuestión sobre la tabla. Para hacerla rápido, cuando tengáis que hacer una tabla de estas. Si tengo 8 combinaciones, en la columna de la izquierda pongo 4 ceros en las 4 primeras, 4 unos en las siguientes combinaciones. En la siguiente, la del medio, se había puesto 4, pues la mitad, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y en la que me queda, alternado, 0, 1, 0, 1. De ahí saco las combinaciones ordenadas ya de los 8 primeros números en binario rápidamente. Es una chorrada, pero bueno, ayuda a hacerlo más rápido si tenéis que hacerlo. Se suele dividir la tabla, o yo suelo dividir la tabla, pues en este caso de 2 en 2. Bueno, no me quedo muy allá. Con una hoja cuadriculada hubiese quedado un poco mejor. Vale. De esa manera es más fácil buscar las combinaciones y no perderse y no liarse y demás. ¿Qué combinaciones tengo que mirar aquí para obtener la función? Pues donde tengo 1, ¿no? Que son esas 4 combinaciones. Es decir, voy a tener una forma suma de productos donde voy a tener 4 productos sumados, ¿no? Porque tengo 4 unos. Y cada uno de ellos, como son min términos, voy a tener las 3 variables. Para el primero de ellos, ¿qué combinación? Vamos a ir poniendo la combinación de cada uno primero y luego ya ponemos la función en total. ¿Qué combinación o qué producto tengo que poner para que al sustituir por 0, 0, 0 me dé 1? Las 3 negadas, ¿no? Tendría que ser A negada por B negada y por C negada. Cuando sustituya por 0, 0, 0, voy a tener como resultado 1 por 1 por 1, que es 1. Para la segunda, en este caso, las dos primeras van a ir negadas, A negada por B negada, y la tercera tal cual. Si sustituyo por 0, 0, 1, me quedará 1 por 1 por 1, que es 1 también. En esta de aquí, la que tengo que negar es la del medio, A por B negada por C, y en la tercera, la que tengo que negar es la C, A por B por C negada. Si ahora junto ahí esos 4 términos, me quedaría la función A negada por B negada por C negada, más A negada por B negada por C, más A por B negada y por C, más A por B por C negada. Ahí ya tendría una expresión, una forma canónica de esa función. ¿Vale? Tan sencillo, tan complicado como eso. Veis que salen unas expresiones bastante grandes, bastante engorrosillas, ¿no? Para funcionar. Si a mí me pidiesen ahora hacer de ahí el circuito lógico, vamos a aprovechar que tenemos ahí la función y lo vamos a hacer aquí el circuito lógico. Vamos a ponerla por aquí, vamos a ponerlo debajo. Esto lo movemos para acá. Vale. Ahí en la siguiente, ahí vamos a hacer el circuito. Bueno, ¿cómo lo haréis? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se os ocurre que podemos hacerlo? Recordad, del otro día teníamos que la suma lógica, no lo voy a poner en círculo porque entonces es una SOR, la suma lógica era, o la dibujábamos así, ¿no?
¿Vale? Esa era la función que llamamos también OR. Luego teníamos el producto lógico, que lo dibujábamos así. ¿Vale? Producto, o lo llamamos también la AND. Bueno, ¿qué tengo aquí en la función? En la función tengo la suma de 4 cosas, ¿no? Tengo 4 términos que van sumados. Bueno, entonces empezando de derecha a izquierda, la función va a ser la suma de 4 términos, ¿no? Pongo, por ejemplo, una OR de 4 entradas. La suma de 4 cosas. ¿Qué es cada una de esas 4 cosas que estoy sumando? Es un producto, ¿no? Y el producto decíamos que era la función AND. Entonces, en cada una de estas entradas tendré una función AND. Una ahí, otra aquí, cuatro funciones AND. Y cada una de ellas de 3 entradas, ¿no? Y ahora, en cada una de esas AND hay algunas variables que entran negadas y otras entran afirmadas. Bueno, podría tener, esto cuando se dibuja en electrónica se suelen hacer unas líneas aquí en vertical, se sacan 6 líneas, ¿no? Una con la variable afirmada y otra sacada a través de una negación. Vamos a intentar dibujarlo un poco más sencillo. A ver si sale. Tenemos aquí, por ejemplo, la variable A. ¿Vale? Le vamos a poner, no sé, la negación de la entra para la primera, para la segunda. Vamos a ponerle aquí la negación. En la primera entra negada y en la segunda entra negada también, ¿no? Ahí tendríamos la A negada que me entraría a las 2 primeras. La A sin negar entra a las otras 2. Pues de aquí ya sacaría otra línea. A las otras 2 entra afirmada. Lo mismo con las otras variables. La B entraría negada a la primera, a la segunda, a la tercera, excepto a la última, a las otras 3. Pues aquí tendría una negación de la B que entraría a la primera, a la segunda y a la tercera. Y a la cuarta entraría sin negar. Pues saco, por ejemplo, una línea de aquí ya, sin negar. Y por último la C. La C entraría negada a la primera y a la última. A ver, porque me quedé sin espacio. Bueno, vamos a intentar disimular la chapuza un poco. Ahí entraría la C. Meter la línea por aquí en medio. Ahí iría la primera, decíamos, y a la última, ¿no? Era la otra la que entraba negada. Y a las otras 2 entraría afirmada. De aquí la sacaría afirmada. Y ahí saldría afirmada. ¿Vale? Ese sería el circuito lógico o un circuito lógico que me representa esa función con las puertas lógicas, con la OR, la AND y las negaciones correspondientes. ¿Vale? También podría haber puesto la negación, el círculo en cada una de las entradas, ¿no? Que era la otra opción, la otra manera de hacerlo, quizás más sencilla. Por ejemplo, para la primera puerta de arriba la podría haber dibujado así, podría haber puesto la A negada, la B negada y la C negada con el círculo y haber metido ahí la A, la B y la C. La salida de eso es A negada por B negada por C negada. Vale, es otra manera de dibujar. Bueno, recapitulando rápidamente también. Cojo la tabla de verdad, marco las posiciones donde la función vale 1,
pongo un término producto que con la combinación correspondiente me haga efectivamente el resultado 1, para lo cual tengo que negar las variables que tienen el valor 0 y tengo que poner afirmadas las variables que tienen el valor 1. Luego cada uno de esos 4 términos producto los sumo y ya tengo la función. Y luego para representar esa función con puertas lógicas, pues simplemente nada, pongo primero la suma, ¿no?, de los 4 términos con una puerta OR y ahí le entraría a cada entrada una puerta AND, con las variables negadas o sin negar según correspondan cada una. Que lo quiero representar en contactos. ¿Cómo se representaría eso en contactos? Bueno, vamos a copiar la función para poder ver cuál es y lo hacemos en contactos también muy rápidamente. Bueno, en contactos decíamos que la suma lógica lo que es la función OR eran contactos en paralelo, ¿no? La AND, que es el producto lógico, eran contactos en serie. ¿Vale? Y lógicamente, pues la negación, la NOT, era el contacto cerrado. ¿Vale? Pues entonces aquí si tengo la suma de 4 términos, tendré 4 ramas en paralelo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. En ese circuito en contactos, como tengo 4 términos sumados, tengo 4 ramas en paralelo. En cada una de esas ramas, ¿qué tengo? 3 variables, ¿no? La A y la B y la C. Por lo tanto, en cada una tendré 3 contactos que, como la función es un producto, tienen que ser contactos en serie. Y las variables que están negadas las represento por un contacto cerrado, ¿no? Porque la lógica de la negación en contactos es el contacto cerrado. Aquí tendría la A negada. En la segunda volvería a tener la A negada. Voy a poner las mismas variables a la misma altura. En la tercera tendría la A afirmada y en la última la A afirmada también. La B en la primera aparece negada, en la segunda aparece negada también, en la tercera lo mismo y en la cuarta afirmada. Y por último la C, negada en la primera, afirmada en la segunda, en la tercera y negada en la cuarta. Y aquí, ¿qué pondría? Pues un relé, una lámpara, lo que sea, que me representaría la función. ¿Vale? Esa sería la representación de esa función lógica en contactos. La otra forma de contacto. Hay una forma que también se otra de representar de contacto. A la hora de programar, tenemos una representación en contactos que es la americana, que sería así. Tendríamos el símbolo del cerrado, sería parecido al símbolo que utilizamos nosotros para el condensador. Es una representación en horizontal y de arriba abajo. Esta sería, por ejemplo, la A, la variable A. La B que iría negada sería también igual. Esa sería la representación del contacto cerrado. Y la C lo mismo. Luego la otra rama tendría el contacto. Otro sería la A, que sería cerrado también. La B sería cerrado también. La C aquí sería abierto. El abierto sí que es como un símbolo de un condensador, pero un poco más abierto. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Y aquí lo que se juntan y el símbolo de la bobina se representa así. Bueno, en los autómatas, realmente la simbología de dibujo americana es un círculo cerrado, pero en los autómatas suele ser como 2 paréntesis. Porque esto viene de cuando se programaba modo texto y tal, y para meter en el procesador de textos el círculo, pues era más fácil meter dos paréntesis. Esto cuando veamos el autómata veremos esa simbología. En Siemens esto lo llama lenguaje COP. Estos son unas iniciales de algo en alemán, que les gusta mucho a los de Siemens, puesto que son alemanes, ponerlo todo en alemán. ¿Vale?
¿Por qué os he mostrado este circuito y el anterior? Para que tengáis una idea de que esto es complejo, ¿no? Cuando yo utilizo formas canónicas, los circuitos que me salen son realmente muy grandes, con muchas puertas, en este caso, con muchos contactos, en este caso de aquí. Luego ya veremos cómo todo esto se puede simplificar. Sin saber todavía nada de la simplificación, con lo que sabéis de contactos, yo creo que ya eso puede ocurrir a simple vista, se ve alguna simplificación totalmente directa, ¿no? Si yo tuviese que construir esto en contactos. Yo una que se me ocurre a simple vista, bueno, hay más, pero una que se podría hacer. Si yo tengo aquí dos ramas donde tengo dos contactos cerrados de A en serie con dos contactos cerrados de B, para mí esto sería lo mismo a la hora de cablear que hacer esto. Sería lo mismo que hacer eso. Es como si yo en la expresión algebraica, en estos dos términos de aquí, yo hiciese esto, ¿no? Todavía hay una simplificación más muy evidente. Estos dos términos, al quitar esos dos contactos y hacer la conexión ahí, lo que estoy haciendo en la expresión algebraica es eso. Pero es que todavía hay una más, esto de aquí vale 1. Con lo cual, yo en el circuito puedo cargarme esta parte de aquí y hacer esto. ¿Veis un plumazo como me he cargado ya un cacho de circuito? Sigue funcionando exactamente igual. Este es el problema que tienen también las formas canónicas, que no me dan una forma simplificada de la función, todo lo contrario, me dan una forma enorme, que no está simplificada. Luego vamos a tener que buscar estrategias para poder simplificar eso. En contactos hay muchas veces que simplemente viendo el circuito, como es este el caso, se veía que se pueden hacer simplificaciones. Se pueden hacer también en la otra rama, de la misma, exactamente igual de la misma manera. Yo creo que algunos ya lo estáis viendo seguro. Si esto es A, esto es B y esto es C, yo estoy viendo ya en la parte de abajo, estoy viendo una SOR, estoy viendo dos contactos conmutados. Y en la parte de arriba estoy viendo que el contacto de A lo puedo quitar. Mirad, si yo quito este contacto, que es el mismo, esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo que hay abajo no es una conmutada. Tengo un contacto cerrado y un abierto arriba de la variable B y un contacto abierto y otro cerrado de la C justo abajo. Cuando cambien esos contactos van a cambiar al mismo tiempo, igual que cambia el contacto de una conmutada, ¿no? O está en un lado o está en el otro. Eso es exactamente lo mismo que dibujar esto. Que dibujar ahí el circuito de la conmutada. Es decir, todo esto de aquí, en la expresión algebraica, yo saco el factor común A en esta parte de aquí, A y esto es lo mismo que A por la SOR de B y C, que sería la conmutada. ¿Vale? Es decir, todo esto de aquí, todavía desde el punto de vista eléctrico de contactos podría hacer otra simplificación más. Esto me quedaría así. Esto sería el C y la B. Todavía el contacto de arriba podría ser un contacto conmutado de A en vez de ser 2, ¿no? Tengo un cerrado arriba y un abierto a su derecha, eso podría ser un contacto conmutado. Bueno, no vamos a simplificar así porque aquí dependemos un poco de la idea feliz, ¿no? De ver lo de que se nos ocurra. Vamos a utilizar un método sistemático. Pero bueno, veis cómo ya de salida tengo algo ahí un pelín complejo y puedo hacerle cosas para que quede un poco más sencillo. Aplicando propiedades en la expresión algebraica de aquí que equivalen a esas simplificaciones de contactos que tenemos en el circuito. Realmente es lo mismo, el circuito es la traducción a una tecnología concreta de ese funcionamiento que me da la ecuación. Vale.
Preguntas hasta aquí. Estoy diciendo muchas cosas, igual alguien ya se me pierde. Las dos preguntas de siempre. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cuánto vale? ¿No? Que son las dos. Y luego cuando vamos un poco más allá, la tercera sería ¿y esto quién lo paga? ¿Para qué vale esto? Esto lo utilizamos como base en los automatismos para conseguir programar autómatas, por ejemplo. La programación de los autómatas se fundamenta en estos circuitos. De hecho, este que te dibujé aquí sería cómo se expresa eso en un programa del autómata. Yo sí sé o tengo para una parte concreta de un automatismo que con una combinación de variables la salida siempre se comporta igual, puedo expresarlo de esa manera ya directamente en el programa. Esos contactos, esas variables que aquí tengo, que es algo, digamos, matemático, que no representa nada, en un problema real serán señales de sensores. Será, por ejemplo, tienes un jardín y tienes un sensor de viento y quiero regular un riego, tengo un interruptor para activar o desactivar el riego y quiero, por ejemplo, que cuando el detector de presencia detecta que alguien pasa por el jardín, el riego se corta automáticamente. Pues eso con una tabla combinacional, vamos a ver, es uno de los problemas que tenemos por ahí, se puede conseguir que algo funcione de esa manera. Lo puedo hacer con contactos, directamente compro los elementos discretos con su contacto y los cableo según el circuito que me den, o puedo hacerlo a través de un pequeño autómata, un programador y programarlo. Esa va a ser lo que vamos a llegar al final, a la finalidad. En el examen cae un poco de todo. Os pongo funciones para simplificar, os pido en alguno de ellos que me representéis de una manera, en otro de otra. Hubo veces que dejo elegir contactos o puertas, cada uno lo que quiera. Y luego hay un problemilla donde hay que sacar la tabla de verdad a partir de las condiciones y a partir de ahí hacer todo este proceso. Y luego hay preguntas tipo test de te pongo un circuito lógico, un circuito de contactos y te doy 4 opciones de la función que representa ese circuito. Me tienes que marcar cuál es la cierta. O te pongo un circuito y te pido que me escribas directamente la ecuación lógica que corresponde. Bueno, esperemos con esto ahora no liaros. Vamos a ver lo mismo con los ceros. El proceso equivalente, si lo hago al revés. ¿Vale? Habíamos visto con suma de productos, ahora sería con producto de sumas. Realmente es hacer todo al revés de como lo estábamos haciendo, de manera dual. En vez de marcar las posiciones donde tengo los unos, marco las posiciones donde tengo los ceros. Esta es la misma función original, yo creo, que aparecía en los apuntes, para que podáis comparar. Fijaros que ahora, en vez de 3, como tenía antes, tengo que marcar el resto de posiciones, ¿no? Las 5 que me quedan hasta las 8. Cada una de esas combinaciones me va a representar un cero de la función. Por tanto, lo que voy a poner va a ser una suma que se me tiene que hacer 0 para esa combinación de variables. La suma lógica, al revés justo que el producto lógico. Basta con que tenga un 0 en una de las... basta con que tenga un 1 en una de las entradas para que el resultado sea 1. Por tanto, todas las variables tienen que ser 0 para que el resultado sea 0. En la primera, como ya las 3 variables valen 0, pues las sumo tal cual, ¿no? A más B más C. En la segunda, 0, 1, 0. Tengo un 1 ahí que es el que me está molestando, tengo que hacerlo 0. Entonces, la variable B va negada. Recordad que ahora es al revés, las 3 tienen que ser 0 para que el resultado sea 0. En la cuarta, 1, 0, 0. En este caso la que tengo que negar es la A. En la siguiente tengo que negar la A y la C. A negada más B más C negada. Y en la última, como las 3 valen 1, tengo que negar las 3 para que el resultado sea 0. Cojo cada una de esas sumas, las multiplico entre sí y ya tendría otra forma canónica de esa misma función. Fijaros que esta en este caso es mucho más grande, ¿no? Antes tenía solo 3 productos sumados, ahora tengo 5 sumas multiplicadas. Y es exactamente la misma función. Si sustituimos por las 8 combinaciones, me va a dar exactamente los mismos resultados, exactamente igual que la anterior. Ya vemos también que incluso en la obtención de formas canónicas hay veces que hay maneras de hacerlo más sencillas y otras más complicadas. Lo mismo de antes, la sustitución con todos los valores de la tabla. Y fijaros que los 3 valores de antes que se me hacían 1, se me siguen haciendo 1.
Se me siguen haciendo 1. ¿Vale? El producto, para hacerlo 0, necesito que uno de los 3 sea 0. Pues ahora le estoy diciendo con cada una de esas combinaciones donde la función vale 0. Y obtendría exactamente la misma tabla de verdad, con lo cual queda demostrado que efectivamente esa función o esa expresión me representa la función. Bueno, esto serían otras maneras de representarlo, que no vamos a ver. Vale, y antes de pasar a lo siguiente, que es cómo obtener la forma canónica a partir de una función cualquiera, esto lo vamos a pasar por encima porque esto normalmente no suele ser de mucha utilidad. No suele ser de utilidad este tipo de problema, porque al final lo que estoy haciendo es volver la función más compleja. Pero bueno, por curiosidad, preguntas de lo anterior. ¿Alguna? Vamos a hacer un ejemplo con los ceros, ¿vale? Para que tener también uno... Vamos a añadir aquí, hacer otro ejemplo. Podemos hacer incluso el anterior. Vamos a hacer esta misma, pero con los ceros. Ven, ahora nos vamos a centrar en esas 4 combinaciones que tengo ahí. Vale, voy a representar la misma función, pero por los ceros. Bueno, de cada una de ellas, lo que voy a sacar ahora es una suma, ¿no? Una suma que tiene que ser 0. Tengo que pensar en una suma que con esa combinación, con cada una de ellas, me dé 0. Para que una suma lógica sea 0, todas las variables de entrada tienen que ser 0. En este caso, en la primera de ellas, tengo un 1 en la b. La que tengo que negar es la b, porque es la que me está estropeando esa suma, ¿no? Que tiene que ser 0. Para la primera sacaría esa de ahí. A más b negada más c. Para la segunda, tengo 2 unos, ¿no? Es decir, tengo que meter ahí 2 negaciones. La A vale 0 ya, pues tal cual. La B va negada y la C va negada también. Para la tercera, me bastaría con negar la A, que es la que vale 1. La B y la C ya valen 0, pues las dejo tal cual. Y la última, en este caso, como tengo 3 unos, pues no tengo más remedio que negar los 3. Esos serían los max términos, término suma, donde salen todas las variables que me representan cada uno de esos ceros. ¿Cuánto va a valer ahora la función representada de esta manera? Bueno, pues sería ir multiplicando esas expresiones. A más b negada más c por A más b negada más c negada por A negada más b más c y por A negada más b negada y más c negada. ¿Vale? Estas funciones son las mismas, es la misma función, escrita de 2 maneras. Para representar el circuito en puertas lógicas, pues ahora tendré, no voy a hacerlo entero, pero bueno, tendría algo con esta pinta, ¿no? Aquí lo que tendría sería una puerta AND, porque tengo el producto de 4 factores, de 4 sumas, y aquí tendría 4 puertas OR, que serían cada una de las 4 sumas que tengo ahí, ¿no? Cuatro puertas OR, que entrarían aquí a las 4 entradas de la función AND, su resultado. Y luego aquí iría metiendo pues todas las variables, ¿vale? Las 3 variables en cada una. Vamos a hacerlo rápidamente, por ejemplo, pues en la primera entra la b negada solamente. Vamos a hacer el otro método simplificado. Pongo aquí la negación de la A, de la B, perdón. Y aquí tendría la A, la B y la C. En la segunda, la B y la C. En la tercera, solamente la A. Y en la siguiente todas.
Y ahora ya hago las uniones y es otra manera de hacerlo un poco más sencilla, ¿vale? Ahora simplemente es unir aquí, pues la A, aquí, ahí y ahí. La B que iría ahí. Yepa. Esto a veces va por libre. La B. Y nada, la C lo mismo, ¿no? Ya tendría el circuito lógico. Para los contactos sería todavía más feo, porque la pinta que tendría sería grupos de contactos en paralelo y puestos luego en serie entre sí. Tendría algo como esto, ¿no? Para el primero sería un contacto abierto de A, un contacto cerrado de B y un contacto abierto de C. Esto estaría a su vez en serie porque va multiplicado con un contacto abierto de A, un contacto cerrado de B y un contacto cerrado de C. Y en el tercero serían 3 contactos cerrados, ¿no? De A, de B y de C. Y eso iría con la salida, que sería pues un relé, una lámpara. Vale, la pinta pues muy fea. Ese sería el circuito en contactos que me representa esa función. En este caso con los ceros en vez de con los unos. Vale. Bueno, preguntas hasta aquí. Venga, vamos a ver lo siguiente entonces. Y ya nos ponemos a hacer algún ejercicio. Bueno, ¿qué pasa o cómo puedo obtener? Esto no es muy útil, pero bueno, lo vemos rápidamente. Tengo una función la que sea y quiero obtener una forma canónica, ¿vale? Producto de sumas o suma de productos, la que sea. Me dice, primero escribo la expresión en suma de productos. Vale, añadimos en cada término en el que me falte una variable, lo que hago es añadir ese producto de ahí. A más A negada. La función no va a variar, ¿por qué? Porque eso vale 1, ¿no? Si yo multiplico por 1, que es el elemento neutro del producto lógico, no debería de variar, debería de ser lo mismo. Se aplica la distributividad, es decir, opero lo que tenga en el término con ese paréntesis y por cada término que me falte una variable voy a obtener 2. Simplificamos los términos que sean iguales, porque pueden salir que salgan términos repetidos, y obtendría el resultado. Y ahí tenéis el ejemplo. Este está en los apuntes también, me parece. ¿Vale? Todo esto que está aquí está en los apuntes tal cual. Os pone esa expresión donde me faltan, pues la D en el primero, la I la C en el segundo y la B en el tercero. Entonces lo que hace es añadir esas sumas que me dan como resultado el elemento neutro del producto. En la primera añade la D más la D negada, en la segunda A más A negada y la C más C negada, y en el último caso la B. Y lo que hace es operar, multiplicar. Obtiene ya términos con las 4 variables y luego revisa a ver si alguno hay repetido, los repetidos se tachan, se quitan. Y obtenéis ahí la función, pero bueno, normalmente en lo nuestro este proceso no es interesante, porque si tengo ya una cosa que es pequeñita, no me va a interesar hacer algo muy grande. En cualquier tecnología que empleéis, al final lo que buscamos es la economía de recursos, con los menos recursos posibles, conseguir el funcionamiento. Si lo consigo, pues mejor que mejor. En tecnología normalmente se habla muchas veces, y en ingeniería también, de lo que es la solución técnico-económica. Una cosa es la solución técnica que yo tengo para un problema y otra es la solución económica. Y la solución que hay que dar ante un problema
técnico siempre es la doble solución, técnico-económica. Tiene que ser algo que técnicamente funcione, pero que económicamente sea asumible. Y mientras para la misma funcionalidad más reducido sea económicamente, es decir, menor sea el presupuesto que yo maneje para construir lo que sea, mejor que mejor. Por eso la economía en todo esto, este proceso de hacer algo muy grande de algo pequeño, pues no suele ser la línea a seguir. Bueno, para los productos y para la suma de, perdón, producto de sumas es lo mismo, pero meto el elemento neutro de la suma, que sería A por A negada, que vale 0, lo metería, pero haría el mismo proceso. Al final, como puedo aplicar la distributividad también al revés de la suma respecto al producto, pues obtengo lo mismo. Es el mismo proceso de manera dual. No nada porque tampoco vamos a pararnos con eso. Y ahora vamos a empezar con los ejercicios, el diseño de circuitos y demás. Nosotros vamos a buscar, o para lo que vamos a usar esto, que antes preguntaba el compañero, es para hacer un circuito con una determinada tecnología que me permita conseguir un funcionamiento en algo real, ¿vale? Nosotros lo estamos utilizando como base también como herramienta para el autómata, como vamos a programar utilizando estos principios, bien funciones lógicas, bien contactos, o vamos a ampliar los dos, pues necesitamos conocer todo eso de ahí. Muchas veces va a ser, en nuestro caso, más que diseñar un circuito, diseñar un programa, que va a ser un circuito lógico o uno de contactos. Y antes de pasar a eso, vamos a hacer algún ejercicio. Venga, os voy a proponer, os dejo un momento para que los intentáis hacer y lo resolvemos, ¿vale? Vamos a hacer de los que tenemos por los apuntes. Os los pongo yo por aquí. Bueno, esto lo tenéis en la plataforma, ¿eh? Vamos a la parte del final, que es donde están los enunciados de los ejercicios. No, tontería, tengo la película. Solo quedan dos. Bueno, vamos a hacer la primera parte del ejercicio 1. A partir de la tabla de verdad, expresar la función en forma canónica. Es decir, obtener la función, la simplificación como todavía no la vimos, la hacemos más adelante. Vamos a intentar hacer esa primera parte. Vamos a hacer el 2 también, representar mediante contactos esa función de ahí. Y el tercero, que hay un error, esto no es P3, sino que sería el P2 aquí, ¿vale? Representar la tabla de verdad de la función del problema 2 o del ejercicio 2. Venga, vamos a intentar hacer esos tres. Dejamos 5 minutos o 6, son y 36, hay 42 o por ahí. Y luego vamos a hacer también. La última hora. Van a ser dos historias. Bueno, por eso me voy a eso.
En la tabla está el 1 decís que cambiar el 3. Sí, el 1, el 2 y el 3. 5 minutos y pico 6 minutos. por cada uno. Dos por cada uno. Bajando es muy lento. Es muy rápido, tío. A ver quién tarda más. Si tú o yo. No, que me dijo que En el primero representarlo también en contactos. Contactos y en funciones lógicas. Sale pequeñito, no sale uno muy grande ahí. Esto por qué está. necesitar. Es un diferente. Es un am inglés. Oye, tío. Sí. La próxima vez de esta cámara. Ya que tenía mal. Incluso yo antes era una no me acuerdo nada. Para que me digo, tío. Yo tampoco sé. ¿Qué parece que sirvió? Para saber hacer el plato, tío. Ahí vamos a hacer. Ya no sé, tío. Si me estás escuchando a tu compañero, me vas a sacar el tío de cabeza. Claro, sí, chaval. Claro, tú no sabes hacer.
publicar. No. ¿Qué? Te falta una cosa. Claro, que nos escuchamos. Todo contacto. Es que como los de contacto privados es los de contacto. No, pero eso creo que va a ser tipo que quieras. Yo un poco los de contacto. Está negado cerrado, está bien abierto. No, pero yo más. Y es más en antes, si es multiplicación, todas en paralelos y series, y si es al revés, sí, no me explica una mierda, pero tú lo coges, haces una cosa todas en paralelo y la A todas en serie, la B todas en serie, la C todas en serie. Es un multiplicador. Es una De la 2, sí, es de la 2. lo del medio que es el por. Bueno, sí, lo que viene siendo con el contrato sin ser cada uno. No, bueno, espera, a ver. Bueno, tío, me he pasado todavía el 1. El lado cerrado. Muy bien, muy bien. Que están casi de todo. No he entendido la realidad. Exacto. Claro, bueno, la raya arriba para poner un paralelo. Bueno, lo tenemos. Vamos a intentar dar la solución de eso. El primero de ellos. Tenemos dos unos en la función y un montón de ceros. Quizás lo más fácil, ¿no? Irse a los unos que tengo menos. Que solo sea porque me va a dar una expresión más manejable. La primera combinación, 0, 0, 1. Para que hacer que el resultado de esa combinación, de ese producto, sea 1, donde tengo 0, tengo que poner la negación. Y donde está la variable A1, pues la dejo tal cual afirmada. El primero sería A negada por B negada por C. Y luego el otro 1, que aparece casi al final de la tabla, 1, 1, 0, sería A por B por C negada. Sumo los dos y ya tengo una forma canónica, suma de productos, que sería esa de ahí. No os lo ponía ahí, pero si quisiésemos, por ejemplo, representarlo en contactos y en funciones lógicas. Sería algo como eso de ahí. Como es suma de productos, tengo una función OR. En sus dos entradas, en este caso, solo tendría dos términos sumados. Tendría dos funciones AND y las variables entrarían, unas de ellas negadas y otras sin negar a esas funciones AND. Y en contactos, una suma lógica con dos términos, dos ramas en paralelo, con tres variables, en este caso con tres contactos cada una. Donde la variable está negada, pongo un contacto cerrado y donde está firmada, contacto abierto.
Bueno, el siguiente. El siguiente me decía, representa mediante contactos eléctricos la función A por B negado más C. Vale, vamos a ver cómo quedaría son contactos. Nuevamente tengo dos ramas, ¿no? Porque tengo una suma de dos términos. Sería algo como eso de ahí. La A va firmada, por lo tanto, contacto abierto. La B va negada, por lo tanto, contacto normalmente cerrado. Y la C, al estar sumada, sería una rama en paralelo. Quedaría así. Y al lado os lo he dibujado también, aunque no lo ponía ahí en puertas lógicas, cómo sería, ¿no? En este caso con la negación sacada fuera. Lo mismo, una puerta OR porque tengo dos ramas en paralelo. Tengo una suma lógica. Y en una de las entradas tengo el producto, que es la puerta AND, y en la otra la variable directamente, la C. ¿Cuántas series de las puertas también? No, os lo puse porque me lo estábamos viendo, pero bueno, el ejercicio os pedía solo hacer el... Y el tercero, que nos pedía hacer la tabla de verdad de esa función. Bueno, esto realmente todavía no lo hemos visto, pero no es muy difícil de hacer. Bueno, la función, vamos a dejarla ahí a la vista, ¿vale? Que es esa de ahí. A por B negada más C. Si tengo una suma de productos, habíamos visto en las formas canónicas que de alguna manera estoy diciendo los valores donde la función vale 1, ¿no? En cada uno de los términos que yo sumo, me va a dar una serie de combinaciones, me va a dar una si es una forma canónica, si me faltan variables me va a dar más de una posición donde la función vale 1. ¿Qué me está diciendo la función? Que la función vale 1 cuando A por B negada vale 1 o cuando la C vale 1, ¿vale? Que es lo que os he puesto aquí. La función vale 1 cuando el primer sumando es 1 o cuando el segundo sumando es 1, ¿vale? La pregunta que yo me tendría que hacer es, vale, en la tabla de verdad, ¿en qué combinaciones tengo que la A vale 1 y la B vale 0? Porque la combinación de variables que me hace el producto A por B negada 1 tiene que ser A igual a 1, B igual a 0. Tengo que localizar en la tabla todas las combinaciones que cumplen con esa condición, que la A valga 1 y la B valga 0. Y en todas ellas el resultado de la función tiene que ser 1. En este caso solamente tengo dos, que son las que están marcadas en color amarillo ahí en la tabla. Esas dos combinaciones cumplen con la condición de que A vale 1 y B vale 0. Y lo que haría sería escribir en la columna de la derecha de la función el 1. Fijaros una primera cosa curiosa, ¿eh? Si yo tengo un término que le faltan variables, no me va a dar solo un 1 de la tabla, sino que me va a dar más 1. Si tengo tres variables y me falta una de esas tres variables, voy a tener dos unos en la tabla. ¿Vale? Voy a tener dos unos en la tabla. ¿Qué pasa con la C? En la C es un término que me faltan dos variables. Al faltarme dos variables, me va a representar 4 unos en la tabla. Me va a sacar 4 combinaciones en la tabla. Es decir, va a haber 4 combinaciones de la tabla donde la C valga 1, que son las que están marcadas en naranja. Una de ellas se repite, coincide con una de las que ya tenía, por lo tanto nada, ya tengo puesto el 1. En las otras 3 tengo que poner un 1 también en la salida, en la función. Y ya estaría hecho el problema, ya tendría las 4 combinaciones de la tabla donde la función vale 1. En el resto valdría 0. En las otras 3 que me quedan, en las otras 4, aquí me falta por poner alguno, no. Ah, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 unos y 3 ceros. De alguna manera estamos haciendo el proceso inverso al que hicimos antes, ¿vale? Cada uno de los términos me representa un 1 de la función porque es una suma de productos. De cada uno de los productos saco un 1 de la tabla si tengo todas las variables o más unos
si me faltan variables. Tendría que buscar en este caso todas las posiciones de la tabla que me cumplen con esa condición, que va a ser aquellas donde tenga A1 y B0, ¿no? Son las que me van a hacer ese producto 1. Teníamos estas dos, esta de aquí y esta de aquí, y entonces pongo el 1 de la salida. Y el segundo término, que es este C igual a 1, como ahí me falta la A y me falta la B, pues va a haber 4 combinaciones que cumplan con ese criterio, ¿no? Con esa restricción de que C valga 1, que son las que me quedan, esa de ahí, esta que ya estaba puesto el 1 y la última de la tabla. Ahí pongo los unos y el resto a 0. Y ya tendría la tabla de verdad. Fijaros cómo si yo ahora a partir de esa tabla de verdad hago el proceso de las formas canónicas, voy a obtener algo mucho más complicado. Es decir, las funciones se pueden simplificar, que es el siguiente paso que vamos a dar el próximo día que expliquemos, que va a ser, vale, tengo una función enorme, sea como sea, en la forma que sea. Voy a intentar obtener la más simplificada posible. Y tener la seguridad de que es la más sencilla posible con esa función de partida, o con esa tabla de verdad, o puede ser un circuito, puede ser el formato de partida, puede ser el que sea. Pero al final tengo que conseguir que sea lo más simplificado posible el resultado final. Bueno, vamos a hacer alguno más de los que tenemos por aquí. Y así pues... Vamos a hacer del 6, vamos a intentar obtener la tabla de verdad de los dos primeros, de este y de este. ¿Vale? El 6.1 y el 6.2, tabla de verdad. En este caso, 4 variables. ¿Cuántas combinaciones voy a tener en la tabla? 2 elevado a la 4, 16, ¿no? Para hacer la tabla, lo más sencillo, o como yo lo hago, como creo que es más sencillo, ponéis aquí las 4 variables. Y todo, y ceros para abajo, y un... Como tengo 16 posiciones, en la columna más significativa a la izquierda pongo la mitad de ceros y la mitad de unos, es decir, 8 ceros y 8 unos. Y luego en las otras columnas voy reduciendo la mitad. Ahí estarían los 8 ceros y luego los 8 unos. Y ahora en la columna de la derecha, 4 y 4, ¿no? 4 ceros, 4 unos. Hostia, me quedé sin espacio, ¿vale? Y en la última ya 0, 1, 0, 1 alternando. Yo estudiando electrónica digital, en su día nadie me dijo esto. Y cuando lo descubrí me cagué en los familiares del que me daba clase de esto. Que tenías que andar pensando en los números en binario para que te quedas ordenado y había una manera de hacerlo sin pensar nada mucho más rápida. Tampoco se me ocurrió a mí, es verdad, pero... Pues nada, hacemos entonces, os dejo el enunciado ahí. Las dos primeras. 0, 1, 0, 1. Esto me recuerda a la ¿verdad? Ya, porque saco muchos 10, ¿eh? Son ceros y unos. Casi tantos como tú. Es más, pero este tema tienes que mostrar el tuyo. Ponlo. ¿Y trabajo todo bien? Todo. Sí. Todo. Sí, vale. Y como más cosas que trabajo 8, Sí, vale. unos y unos. Hasta yo me estaba diciendo que te quedaban como 3 así. No, me salían antes en rojo, pues no eran obligatorios, también te salen. A mí no sale nada, yo todo. No, también te salen, pero... Pregunté yo antes. Todo. Ese día que tú me viniste, Sí, todo.
Gracias, tío, por el número para mí. Estoy otra vez volviendo a dudar. Eso es que no te lo sabes bien. Cuando son todas negadas, a ver. Eso es lo mío. Ya, ¿cómo lo tienes el puto? Porque esto ya la función, sacado todo. Y creo que tienes que seguir esto. Ya, pero hay negativas. Como este ejercicio. Pasa que tú te estás dando la tercera. Y tienes que sacar eso y eso. Claro. Pues como si fuese todo. Después de todo, ahora pues. Como si fuese todo en plan, todo así negado. Como si fuera así, nada, tú. Como si fuese nada. Yo creo que es nada. Que también te dicen nada. Entonces, aquí, ese ejercicio te está dando esto. Y tienes que sacar esto. No me entiendes. No te estoy preguntando. No te estás explicando tampoco. Sí que- Y te dan Pero nada. eso es que hay que ponerse nada. Eso sí. Porque anterior se puso negada. Sí, se puso la negada. Que la función tenía negada. Y en la tabla está negada la tabla 2. No, la de la Sí, solo que lo color. que se suma. Pero sí. Seguro. Yo creo que no. ¿Cambiar o cambiar? A mí me parece que lo que te hace tú más. No, porque había que ponerlo. Si no, explícame. Explícame porque aquí. Porque que por qué no se niega la letra, quiero decir, que se sigue. No sé. Yo prefiero eso. Pues porque si hubieras estudiado un poco, sabías que en las respuestas A, cualquiera pesa 0, da 0. Sí, pero 0 por 1 te sale. Claro, y 0 por 0, mete a 0 otra vez. 1 por 4. Bueno, tío, no me compliques la vida, tío. Tío, aquí estoy viajando en paz. Así que deja de reír de mí porque. Me río lo mismo que tú de mí, chaval. ¿Qué dices? A ver. ¿Qué te está diciendo? A por B negada, por B negada. Quiere decir, A1 y B 0. Porque B negada es lo que es 1. ¿No? Pues Pero entonces, esto no va a lo no, esto lo harás aquí. Bueno, pues esto lo harás aquí. Claro, luego tú sacas esto. Sí, pero tú tienes que pensar así, y la B tiene que ser negada. Entonces piensa, 0 por 1, 1, por 1, 1. Pero por 1, 1. Ya me estás hasta liando, tío. Hasta liando me estás liando. Tío. No sé de qué ríes. Yo, de verdad, estoy aquí tratando de explicarte, estás aquí metiendo. Pero por 1, 1. Bueno, pues ahora vas a preguntar a otro, ¿vale? No, pues,
polino también puede salir uno. Y nunca me va a gustar de todo. Porque tú me vas a dar 0 puntazos, yo 1. Y ya verás. ¿Qué sale uno? Sí, porque te voy a dar yo, te van a parecer 3 centímetros. A ver. A ver cómo. Ya mi 0 por 1, 0 por 1, 3. Porque yo estaba pensando mal, tío, no sé, si no dices que dices por mi entero que dice por, yo estaba pensando mal y me quedé mal. Sí, bastante bien, la verdad, mejor que tú. 7 por 8. 63. Sí, 56. Exacto, 6 a la sala, 8 por 8. 64. ¿No? 15 a la sala, nada, no. 72. Esto es 62. 63. Ya hay en 0. Espérate, si yo tengo 3 elevado a 0, no sabes luego le llamamos. Ya tiene más carros que tú, que se puede ir carne de moto. Bueno, eso te hace mejor persona. 15 años. Fue 20. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Pero por uno, Comete un error y mira cómo está. Él comete el error y Está revuelto hoy, ¿eh? Vamos a ver estos dos y a ver si acabamos de clarificarlo. Bueno, vamos paso a paso. Ya están hechos los dos a la vez. El primero, que sería B negada por C negada por D negada, el que tiene los 3 términos. Yo voy a buscar las posiciones de la tabla donde cada una de esas combinaciones se hace 1. ¿Vale? La primera es todo con negaciones, como es un producto, tengo que buscar que las variables valgan 0, ¿no? Porque es la combinación que me va a dar el 1 como resultado. Entonces sería B negada por C negada por D negada igual a 1, es lo mismo que decir, donde la B vale 0, la C vale 0 y la D vale 0. Va a haber 2 combinaciones en la tabla que cumplen con esa condición, que son las que están en color amarillo, ¿vale? Ahí marcadas. Esta primera de aquí arriba y esta de aquí, ¿no? Entonces lo que hago en la primera columna, la que pone 6.1, ahí pongo 2 unos en esas 2 combinaciones. Ya sería este primer término de ahí, estaría sacado los unos de la tabla. Y estamos en esta columna, que nadie se confunda, porque al haber 2, en esa de ahí, ¿vale? He puesto este 1 de aquí y he puesto este 1 de aquí. El segundo término, A por B por D negada. ¿Cuándo vale eso 1? Bueno, cuando la A valga 1, la B valga 1 y la D valga 0, ¿no? Como la D lleva una negación, tengo que cambiar la variable. Es decir, la combinación sería todas las combinaciones de la tabla que A1, B1, D0. Son las que están marcadas en naranja, que son 2 también, 2 abajo, ¿no? Que serían esta
la A y la B vale 1 y la D, que es la cuarta variable, vale 0, y aquí también. Fijaros que los valores de A y B, sus 4 combinaciones, me delimitan esas 4 zonas de la tabla que yo he marcado. Los valores de A y B. En las primeras 4 posiciones las dos valen 0, en las siguientes 4 A vale 0 y B vale 1, en las 4 siguientes al revés A vale 1 y B vale 0, y en las 4 últimas la A y la B valen 1. Y entonces de ahí saco este 1 que tengo aquí y ese 1 que tengo ahí, lo saqué de ese término. Y luego el último, que sería A negada por B por D, A negada por B por D. En este caso la única que está negada es la A, la A valdría 0 para hacerme la combinación 1, la B vale 1 y la D vale 1. Busco dos combinaciones también, que serían esta de aquí, 0, 1 para la A y la B y 1 para la D, y esa de ahí. Vale, y pondría los dos unos que me faltaban, que serían este 1 de ahí y ese 1 de ahí. La primera ya estaría, cubro el resto de posiciones con 0 y ya tendría la tabla de verdad de esa primera función. Este paso para simplificar, si partimos de una función de esa forma, lo voy a hacer en vez de en una tabla de verdad, lo pondré en un mapa de Carnot, que es una tabla de verdad con 2 dimensiones, con entrada por la horizontal y la vertical, pero hago exactamente el mismo proceso, buscando en qué posiciones tengo que poner los unos de cada término. Y luego en la columna de al lado tenéis hecho el 2. El 2, en este caso tengo dos términos, que son B por D, donde me faltan dos variables, y otro donde las tengo todas, que es un min término. Lo mismo, como estoy en una suma de productos, combinaciones que me hacen la función 1. El primero de ellos, B por D, para que sea 1, tanto la B como la D tienen que valer 1. Son las posiciones las 4 que están en azul. Coinciden con algunas de la anterior, pero serían esta combinación de aquí, esa fila, esta de aquí también, y estas dos de aquí. ¿Vale? En esas 4 combinaciones tengo que poner 4 unos en la tabla, que serían este uno de aquí, este uno de aquí, y los dos que están en la parte de abajo, esos dos de ahí. Los saco de esa primera parte. Cuantas menos variables tengo en el término, más combinaciones de la tabla van a cumplir con ese criterio. Como me faltan dos variables, tengo 4 combinaciones de la tabla donde cumplen que la B vale 1 y D vale 1. Y el último ya es una única posición, es un min término. Aquí sería donde la A vale 0, la B vale 1, la C vale 1 y la D vale 0. Localizo en la tabla esa fila que sería esta de aquí, ¿no? La que me quedaba por marcar. Y me da este último 1, que es ese que teníamos ahí. Me daría la tabla de verdad, la solución de la segunda función. Venga, vamos a dibujar este último con contactos, por ejemplo, o con puertas lógicas mejor, ¿vale? Para afianzar un poco lo que hemos hecho hoy. Venga, intentar hacerlo vosotros en un momento. Esta de aquí. La 2 con puertas lógicas. Tal cual está.
de la escritura. Bueno, sí, pues puedo hablar. No, quizás. Bueno, vamos a ver la solución. A ver si llegasteis a la misma conclusión que yo. Algo así, ¿no? Puede ser. Con sus variantes. Una puerta OR de 2 entradas. A cada una de ellas entra una puerta AND. Tendría la primera donde tengo B por D. Y en la siguiente tengo A negada por B, por C y por D negada. He alterado el orden de las entradas, pero no, como se cumple la propiedad conmutativa, puedo cambiar el orden de las entradas sin problema. Venga, si hay preguntas, dudas. Vamos a meter aquí un boli de calidad, como los tuyos. Pero por uno. Yo ya no. Bueno, te digo el mismo. Esto te la antes por la mañana. Yo te di un micro. Venga, y ponemos una tarea para mañana. Vamos a intentar hacer estos de aquí. Para mañana. El del BCD os lo explico mañana. ¿Dices que están en el claro incluido? Están sí, en los apuntes, al final del todo. Y estos dos de aquí del 5, el de decimal y hexadecimal. Sí, las dos primeras. Las dos primeras tenemos. Sí, tenéis... Voy a comprobarlo, pero creo que sí, ¿eh? A ver si te digo que sí, como me pasó con otro curso, y luego es que no. Que sepas que yo estoy en el medio, así que no te das cuenta.